tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Quiero hacer un breve video. Espero que sea breve porque a veces divago. Y quiero primero hacer una prueba de sonido para asegurarme que me estás escuchando. Ese tema que voy a tratar ahora es bastante importante. Bueno, yo siempre digo que es importante. El Señor, cuando me pone un mensaje a última hora, así de repente, yo lo considero más importante que la mayoría. Quiero tocar un tema que toca a muchas personas. Bueno, esa fue mi prueba de sonido. Muy bien, hermanos. El título de este video es que si te estás refugiando en tu ignorancia. Y yo te lo digo por experiencia personal de que eso está sucediendo con muchos hermanos en Cristo. Ellos se refugian en su ignorancia. Y ese es el sistema que ellos han adoptado para escaparse de la responsabilidad. Es lo mismo que cuando tú no quieres tomar una decisión, quieres evadir la responsabilidad de tomar una decisión. Y ese es el peor error que puedes cometer, porque claramente te dice la palabra que si tú no tomas una decisión será tomada por ti. Lo mismo es cuando tú quieres engañar a Dios y quieres estafar a Dios y procuras no tomar una decisión y procuras hacerte el ignorante. La mayoría de la gente no quiere estudiar la Biblia por esa razón, porque no quieren saber y así evadir la responsabilidad de saber. Y yo te voy a enseñar que eso no es así de fácil. Pero antes que empecemos con el video, quiero mostrarte nuestra página web. Tú la puedes buscar en Raga Faust, que se escribe con R de Roberto, A, G, o sea, 2G de gato, A, F de Fernando, aust.wixsite.com, pleca un misionero. Yo adjunto en cada video que hacemos y lo subimos a YouTube, subimos la dirección de la página web. Y en la página web tú tienes un botón para mandarnos un correo electrónico a unmisioneroparacristo.gmail.com, perdón. Tienes otro botón para conectarte directamente a los videos en YouTube. Tienes también otro botón para seguirnos vía Facebook como Hermano Fausto. Y también otro botón para ver los videos en el canal Yo Soy Mata Dragones, que son los canales de liberación. También tienes otro botón aquí para conectarte vía Skype con nosotros. Hay otro botón aquí para conseguir nuestro teléfono en Honduras por si quieres hacer un contacto vía WhatsApp o directamente por teléfono. Hay 6 botones con 6 sermones: la fe que salva, demoliendo denominaciones, el nombre de Dios, las 3 ascensiones, seremos hijos de Dios y los 2 caminos. Y también aquí tienes una aplicación donde puedes poner tu correo electrónico para que te lleguen noticias, notificaciones, avisos. Y más abajo tienes un link para LinkedIn, otro para Facebook, a la página de Piedras Vivas, que espero poder cambiarlo pronto a Un Misionero para Cristo también. Y luego Twitter, puedes seguirme en Twitter y escuchar, o puedes ver los videos que yo comparto por Twitter, etc. Y las cosas que yo opino en Twitter. Y ves unas cuantas fotos de nuestro ministerio, de las actividades que hacemos: darle de comer a los pobres, vestir al desnudo, hacemos bodas, bautismos, hacemos la obra en los hospitales, hacemos misiones en las montañas, prédicas en el Parque Central, etcétera, etcétera. Es un ministerio completo, bien redondeado, que ahora se ha expandido a un ministerio por internet en el cual podemos levantar congregaciones a través de Skype o a través de videollamada. Podemos hacer liberaciones en el poder de Cristo Jesús. El Espíritu Santo se mueve en todo el mundo, así que no necesitamos realmente hacer nada más que eso, o sea, tener fe, clamar a Jesús y Él hace el milagro. Bueno, volviendo al tema de hoy. El título de este video se llama ¿Te estás refugiando en tu ignorancia? Pues fíjate que no puedes. Esto lo están haciendo familiares míos, personas de mi propia sangre y también hermanos en Cristo, que nosotros les exhortamos a que estudien la palabra. Y también personas que vienen llegando al cuerpo de Cristo recientemente, personas que han recibido su milagro y que yo les digo: hermano, estudiemos la palabra, permítame enseñarle, permítame tener sesiones con usted, porque yo no puedo sencillamente orar por alguien, que el demonio salga y que la persona se sane y sencillamente olvidarme de ellos. Tengo que darle un seguimiento,
porque ese fruto hay que protegerlo. El diablo quiere robar ese fruto. Te voy a contar un sueño. Y mi esposa tuvo un sueño el año pasado, antes de una rebelión que se gestó a través de un hermano en Cristo. Y yo ya identifico los frutos. Yo puedo ver a un hermano en Cristo, yo sé qué es lo que va a hacer, porque los frutos lo dicen. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Hoy en día han querido cambiar ese versículo que habló Jesús y dicen por sus hechos. Y sí, por sus hechos también. Pero cuando tú cambias la palabra frutos por hechos, pierde mucho significado. Hechos son frutos, pero frutos no son hechos. Es al revés. Frutos son más que solamente hechos. Son testimonio que dejas. O sea, una vida cambiada, una vida transformada, una alma rescatada, pero también son actitudes en tu corazón. Por ejemplo, los frutos del Espíritu son actitudes: fe, humildad, mansedumbre, longanimidad, paciencia. ¿Entiendes? Esos no son hechos, son actitudes. Pero cuando tú vienes y quitas frutos y lo cambias por hechos, eliminas las actitudes. Dejas a un lado las almas también. Dejas a un lado las vidas transformadas. Entonces sí, obviamente que hechos son frutos, pero frutos no solo son hechos. Entonces ten cuidado con esos, este montón de movimientos nuevos de la nueva versión internacional. La Biblia habla hoy, y ese montón de traducciones modernas que te hacen más fácil entender la Biblia. Lo que realmente están haciendo es que le están quitando el filo a la espada de la palabra para que no te corte. Entonces, el tema es este. Disculpa si divago. El tema es este. El tema es: hermanos en Cristo que reciben el milagro, o que reciben la sanidad, o que reciben la liberación, dejan las drogas, el alcohol, dejan la fornicación, el adulterio, y la enfermedad se sana. La hechicería los abandona, la persecución espiritual que ellos han estado sufriendo los abandona, el demonio los deja de perseguir, pero vuelven a sus vidas en vez de estudiar la palabra. Y creen que ellos pueden estudiar la palabra solo. Sí, yo estudié solo la palabra. Cuando Jesús vino por mí, lo primero que le pregunté fue: Señor, ¿quién me va a enseñar? Y Él me dijo: tú tendrás que convertirte en ese hombre, porque no había nadie que me iba a poder enseñar lo que el Señor Jesús me quería enseñar en persona. Entonces muchos me atacan porque dicen que yo me creo el Pablo moderno, que yo me creo el apóstol moderno. No, nada que ver. Al contrario, soy el menor de los hermanos, el más bajo de todos, el más vil y el más sucio. Soy la burra de Balaam. Así me proclamo a mí mismo: yo soy la burra de Balaam. ¿Qué es eso? Dios usó a una asna para reprender al profeta. O sea que el Espíritu Santo cayó sobre la asna y la hizo hablar. Eso es lo que soy yo. Yo he recibido palabra de Dios para reprender a los que se creen que son, tal como dice 1 Corintios, capítulo 1. Creo que el versículo 29 por ahí dice claramente que lo más vil y lo más sucio, eso escogió Dios. Lo más despreciado, eso escogió Dios. Lo más necio, eso escogió Dios para humillar lo que cree que es. Eso es lo que soy. Soy una persona que escucha. Y Dios está haciendo eso en estos últimos días. Está escogiendo gente insignificante. Y no es que yo era insignificante, porque era alguien en el mundo. Era un empresario y exitoso. Iba ya subiendo ya a la cúspide, llegar a tener mucho más de lo que la mayoría tienen. Estaba empezando a tener muchos privilegios y poder. Y en ese momento el Señor viene por mí. Y yo tenía un negocio pendiente de más de $2 millones, al cual yo le dije: no lo voy a hacer, teniéndolo listo. ¿Por qué? Porque en mi mente yo dije: voy a usar ese dinero para servir a Dios. Pero Dios tenía otro plan. Ese dinero no iba a servir a Dios. Y yo iba a estar esclavizado 15 años. El Señor me dijo: no tienes 15 años. Entonces, antes de yo querer jugar con el destino y querer jugármela para tratar de negociar entre Dios y el mundo, yo decidí soltar el mundo, incluyendo ese negocio. Con un empresario fuerte, decidí votarlo. No esclavizarme 15 años, dedicarme de lleno a servir a Jesús y decir: Padre, está en tus manos. Y Él me dijo: yo soy el que lo haré. Yo proveeré. Y será a través de mi pueblo. Y así lo ha estado haciendo. Gracias, Señor Jesús.
Gracias por tu promesa, gracias porque tú cumples. Yo doy testimonio de que así es. Ahora, volviendo al tema, perdóname si divago. Muchos cristianos, demasiados, se refugian en la ignorancia. Creen que cuando llegue su día, se van a parar frente al trono de Jesús y le van a decir, yo no sabía, pero yo no sabía. Mira, eso podrá funcionar como un policía de tránsito. No sabía que era doble vía, no sabía que era contravía, no sabía que era un alto. Señora, ¿no están viendo el rótulo? Mira, tus excusas te sirven en el mundo real, en este mundo material, perdón. Pero en el mundo real, que es el mundo espiritual, no importa que no sepas. Y te lo voy a mostrar. Preocúpate. Porque si tú no te enfocas en estudiar la palabra, estás matándote tú mismo. Es suicidio espiritual. Así como hay suicidio político, cuando una persona toma una muy mala decisión por ignorancia o por testarudez o por lo que sea. Existe el suicidio espiritual cuando tú decides no leer las escrituras. La escritura, la Biblia. Olvidémonos los extracanónicos y los apócrifos. Olvidémonos de todos los libros que han sido descartados por la Iglesia Católica y por el Vaticano y han dicho que no son libros inspirados por Dios, sin embargo sí lo son. No, enfoquémonos en el canon de la Biblia. Enfoquémonos en los 66 libros. Lee esos aunque sea. Ahí está todo claro. Dios se encargó de que ese canon se preservara puro y que ahí hubiera suficiente para que después se complementara con los otros libros. Ahí está claro. Y habemos algunos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de leer los otros libros y vemos lo que ya sabemos confirmado en los extracanónicos. Hay muchos movimientos, cuídate. El primer movimiento que está invadiendo el mundo y que lo veo mucho en Honduras es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Te están queriendo quitar el nombre de Jesús. Y este es el error que están cometiendo muchos en su arrogancia, que creen que te van a quitar a ti el nombre que está escrito en blanco y negro. Te voy a explicar algo. No es el nombre, sino quién Él es lo que te salva. Si el demonio tiembla cuando dices Señor Jesús, y él sale cuando dices en el nombre de Jesús, o Jesus Christ, o como le quieras llamar, si el demonio tiembla es porque tu fe activa el nombre y el poder de aquel a quien sirves, no es la fonética en sí. ¿Estás entendiendo? Porque hay muchos Jesús. Jesús Adrián Romero. Dile a un demonio, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús Adrián Romero, a ver si va a salir. Se va a reír de ti. Dile a un demonio, te ordeno en el nombre de Jesús Fernández. ¿Estás entendiendo? No es el nombre en sí, es la fe de a quien tú clamas. Porque Romanos 10 te lo explica. ¿Cómo clamarán a quien no, en quien no creen? Versículo 13, 14, 15, 16. Léelo. ¿Cómo invocarán el nombre de aquel en quien no creen? ¿Y cómo creerán si no hay quien se los predique? ¿Cómo predicarán si no hay quien los envíe? ¡Ja! ¡Bum! Un momento. Además de creer, hay que enviar. Sí, la gran comisión. ¿Cómo van a creer si no hay quien los envíe? ¿Quién es el que los envía? Tú los envías. Tú, creyente cristiano, que deberías de aportar a un ministerio legítimo, no un ministerio cualquiera. O sea, que tienes una gran comisión, 2 llamados. Siempre le digo a todo el mundo esto. Tienes 2 llamados, hermano. Tiene 2 llamados, hermana. El primero es ir y hacer discípulos. Y si usted no va a ir, entonces mande a alguien apoyándolo. O sea, o tú haces tu propio ministerio y tú predicas y tú haces discípulos. Y discípulos es más que bla, bla, bla. Es enseñarles a caminar, testificar a Cristo Jesús. O tú apoyas a los que lo están haciendo. Ese es el primer llamado. No escondas tu talento. Dáselo aunque sea a los banqueros para que ellos le entreguen al Padre sus intereses. Nosotros somos los banqueros. El segundo llamado es la justicia, la fe, la piedad, la ley del amor, que es darle de comer al pobre, vestir al desnudo. Y por ahí te andan predicando que si tú le quitas el diezmo a tu pastor para dárselo a los pobres, le está robando a Dios. No, te equivocaste, te mintieron. Quien te dice eso es un satanista, es un anticristo.
siervo de Mamón. Mateo 25, versículo 31 en adelante te dice, por cuanto me viste con hambre y no me diste de comer. Y le van a decir, ¿cuándo? Las cabras, ¿cuándo? Así como no lo hiciste con el más pequeño, no me lo hiciste a mí. Por tanto, si tú agarras el dinero que deberías de dárselo a los más pequeños, a los más insignificantes, al pobre, para dárselo a tu pastor o a la iglesia, entonces le estás robando a Dios. Y también dice Jesús, fariseos hipócritas, vosotros diezmáis el eneldo y la menta, mas habéis dejado a un lado lo más importante de la ley. No es el diezmo lo más importante de la ley. La justicia, misericordia, la fe. Y todo eso es la piedad. La justicia de darle al pobre, la misericordia de apiadarte del necesitado, el amor, que la fe obra por medio del amor al prójimo. La fe es actuar conforme a lo que Dios te ha dicho, oír de la palabra de Dios y creerle. Y la fe es creer que Jesús es el más pequeño. Y que si vas a amar a Jesús, vas a amar al más pequeño. Y Jesús después termina diciendo, esto era necesario junto con otro. Pero te dice cuál es más importante. Así que, por tanto, ¿qué es más importante para ti? ¿Dar el diezmo o darle al pobre? Darle al pobre. Eso es primero. Si puedes también dar el diezmo, hazlo. Pero si solo vas a hacer una cosa, porque eres cuña, tacaño, carnal, poca fe, haz lo más importante. ¿Entiendes? Lo ideal es que des todo, como Jesús te manda. Entonces, están empezando a crear un sistema, una religión nueva sobre el nombre de Jesús. Y te quieren quitar Jesús de Nazaret. Y te quieren poner Yeshua HaMashiach. Y todo el mundo le está diciendo, Yeshua, como que sí, te quieren corregir. Me río. Porque todavía hasta el día de hoy no he visto a nadie que se sane en el nombre de Yeshua, ni tampoco un demonio salir en el nombre de Yeshua. Pero sí en el nombre de Jesús. Y yo ya leí la Biblia políglota, la Biblia Septuaginta, la original en griego, que fue escrita en griego, no en hebreo, y es Jesús. Clarito. Los historiadores romanos, todos le llamaron Jesús, en griego, Jesús. Los historiadores griegos, los historiadores judíos, Josefus, todos. Tú puedes hacer una investigación. Todos le llaman Jesús. Nadie le llama a Yeshua. Ese invento de Yeshua es reciente, de este siglo. Hoy puse en mi Facebook un reporte donde tradujeron y un historiador certificó un relato de un historiador desconocido romano que él mismo atestigua, que él presenció, él mismo vio cuando Jesús resucitó a un recién nacido que nació muerto. Y que Jesús le dio vida y se le entregó a la madre vivo. Y que todo el mundo hablaba maravillas de este hombre y que él se llamaba Jesús de Nazaret. Nazarenos. Jesús de Nazarenos. Nada que ver con Yeshua HaMashiach. Pero te quieren quitar el nombre, sobre todo el nombre. ¿Por qué? Por los carnales. Y Pablo dice, oh Gálatas, ¿quién os fascinó para haber dejado la verdad? Empezaron bien en el espíritu y terminaron en la carne. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¿Por qué? Porque un hombre es carne. No entienden quién es Jesús. Y creen que un nombre te acerca más a Jesús. Cuando sabes qué es lo que te acerca más a Jesús, que pares tu auto y te bajes y le des ropa, comida o dinero al pobre que está ahí tirado en la acera. Eso te acerca a Jesús. Que te bajes de tu pedestal de que eres tan grande. Yo soy bendecido. Bájate de tu pedestal. Bájate, humíllate. Ve al centro. Ve a los basureros. Háblale al pobre. Predícale. Báñalo. Dale ropa. Dale comida. Dale dinero. Ayúdalo. Cómprale medicina. Llévalo al doctor. Ayuda al pobre. Ahí te acercas a Jesús. Eso te acerca a Jesús. No el nombre, Yeshua HaMashiach. No te engañes. No seas ignorante. Así que vamos a empezar con las escrituras. Porque hay muchas escrituras. Pero te voy a enseñar la más importante de todas.
Ayer prediqué sobre esto y predico muy seguido sobre esta escritura. Está en Eclesiastés 5. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Escucha bien. O sea, escucha más lo que la palabra dice para que aprendas y lo pongas en práctica antes de estar tirándole dinero creyendo que eso te va a acercar a Dios. Ese es el sacrificio de los necios. No te des prisa con tu boca, dice, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cúmplele lo que le prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Oh, escucha bien. No digas al ángel que fue por ignorancia, porque eso es lo que muchos van a hacer. Cuando se acerquen al trono de Jesús van a decir: fue por ignorancia, yo no sabía. Ahora, el ángel. ¿De qué ángel? Hay un ángel. Es un ángel que te sigue. Hay un ángel que escribe en un libro todo lo que dices, todo lo que haces, todo. Entonces, a diario reportan todos tus hechos, tus actos, y quedan escritos en un libro en el cielo. Y cuando tú tengas que presentar testimonio en defensa de ti mismo delante del tribunal de Cristo, ese ángel va a venir con ese libro y va a decir todo lo que hiciste. Él va a atestiguar contra ti. Y ese ángel te va a llevar al infierno de ser necesario, porque Él va a atestiguar contra ti. Tu abogado es Jesús. Jesús es el que te defiende. Entonces tienes que agradar a Jesús para que sea Él el que te defienda, como tu abogado. Pero tu acusador eres tú mismo, el ángel, tu ángel. Ese es el que, dice Jesús, de cada palabra ociosa que el hombre hablare tendrá que rendir cuentas en el fin. Ese es el ángel que escribe todo lo que dices. Por eso dice: no digas frente al ángel que fue por error. Hablando de los dichos de tu boca. Lo vamos a volver a leer. Observa. Cuando a Dios haces promesa, versículo 4 de Eclesiastés 5, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y Jesús mismo te dice que no prometas, que tu sí sea sí, tu amén, tu no sea no, y que tu sí sea amén, o sea que sí se haga. Porque si tú dices algo y no lo cumples, eres un mentiroso, desgraciadamente, por muchas excusas que tengas. Y dice todo el mundo: ay, pero Dios conoce el corazón. Cuídate con eso. La carretera al infierno está pavimentada de buenas intenciones, y eso no está escrito en la Biblia, obviamente, pero es un dicho correcto. Muchos con buenas intenciones creen que ya tienen justicia. No, por tus obras serás juzgado. La fe sin obras es muerta. No dice la fe sin intenciones. Y tampoco dice que por tus intenciones serás juzgado. No. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Tus obras dan testimonio de quién eres y de tu fe. Así que cuídate, hermano. No seas tan ignorante, queriéndote hacer como ignorante para justificarte en tu ignorancia. La ignorancia no te protege. Te lo voy a demostrar. Dice después: no dejes que tu boca te haga pecar. O sea que el ángel, ni digas delante del ángel, el ángel que graba lo que dice tu boca. Así que tu justificación de ignorancia no te va a servir. Más vale que lo entiendas. Ahora mira lo que dice Juan 12, para que veas. El que cree en mí, versículo 44, no cree en mí, sino en el que me envió. Porque Jesús es el Padre.
Si Jesús hubiera dicho, el que cree en mí, no cree en mí solamente. No, está diciendo directamente, yo no valgo, yo no soy nadie. El que me envió es el que es verdadero. Y el que me ve, ve al que me envió. No dice, ve, el que me ve a mí también. Tampoco dice, el que me ve a mí solamente. No. Jesús se hace a un lado. Jesús se nulifica. Jesús prácticamente se niega. Pues observa lo que está diciendo. Jesús clamó y dijo, versículo 44 otra vez, el que cree en mí, no cree en mí. Él se anula, sino que en el que me envió, o sea que dice, yo soy el Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Jesús está diciendo que Él es la imagen de Dios. Él es Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible, por tanto, Él se anula a sí mismo. Él es el Padre, hecho carne y hueso. Todo hombre, todo Dios en uno mismo, según Efesios 12, versículo 15, 16, 17 en adelante. Por eso que a veces me extraño cuando, no voy a decir que me molesta, ¿por qué no me molesta? Es la ignorancia. Me extraña cuando alguien me dice, hermano Fausto, para usted Dios es un Dios sobrenatural. Me río. No, eso es querer definir a Dios. Dios es todo. No, tampoco puedo decir Dios es todo. Eso es panteísmo. No. Dios es todo hombre, todo Dios. Él es la deidad. Jesús es la deidad. Y dice la palabra en Colosenses, debería de leer Colosenses los primeros 2 capítulos, donde dice claramente que Él es la imagen visible del Dios invisible y en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. O sea, toda la deidad, todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios, todas las características de Dios, todo Dios. O sea que Jesús es todo Dios. Y a Él, el Padre, le complació que en Él hubiera toda plenitud. O sea que Él es la plenitud. Jesús es la plenitud de Dios, la gloria de Dios. Él es la plenitud. Interesante, ¿no? No te lo habían planteado de esa manera. Jesús es todo hombre, todo Dios en uno mismo. ¡Wow! Así que Jesús es el Señor, el yo de Jehová, el yo soy. Así que dice Jesús, yo, la luz, Él confiesa que Él es la luz. Cuando en el principio dice, hágase la luz, ese es Él mismo manifestándose. Yo, la luz, he venido al mundo. Y eso lo atestiga Juan, capítulo 1 y primera de Juan también. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, o sea, no solamente es oír, hay que escuchar y obedecer. Al que oye mis palabras, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho que lo hable. Así que si Dios ha hablado, Jesús te dice lo que Dios ha dicho. Y Jesús es Dios y Él mismo habla conforme al Padre le dice que hable, porque Él es Dios, Él es el Padre. Yo y el Padre uno somos. Somos uno mismo. Y tú desobedeces a Jesús, desobedeces al Padre. Tú rechazas a Jesús, rechazas al Padre. Tú rechazas la palabra, rechazas a Jesús, rechazas a Dios. Y Dios te rechaza a ti. Ahí está el peligro. Y eso tiene que ver directamente con 1 Samuel. Pero lo vamos a leer de último. Mira lo que dice Juan 6. El Espíritu es el que da vida, o sea, el Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha. Cuando tú te apoyas en nombres como Yeshua HaMashiach, o la mula que chía, o lo que quieras, o David Chinchilla, no me importa.
estás en la carne. Cuando tú caes en denominaciones, en religiones, te lo voy a decir de esta manera: lo nuestro, el verdadero camino de Jesús es un sacerdocio, no es una denominación, no es una religión. El sacerdocio levítico fue abolido y nosotros nos convertimos en en sacerdotes, y el sumo sacerdote es Jesús. Entonces es un sacerdocio como el de Melquisedec, y esa es una prédica que tengo pendiente de dar. Es bien extensa, pero es muy hermosa. Tienes que entender quién eres. Somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, las piedras vivas. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. Nadie entiende quién realmente somos. Entonces, los católicos, los protestantes, los evangélicos, los menonitas, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, todas las denominaciones tienen un sacerdocio. Ponen una figura por encima de los demás. Yo solo soy un hermano, no soy ni pastor, ni padre, ni obispo, ni profeta, ni apóstol. No me pongas títulos, solo soy un hermano. Si yo puedo enseñarte algo y tú te quieres someter a mí para enseñarte, entonces te sometes. Someteos unos a otros. Si tú tienes algo que enseñarme y viene de Dios, entonces yo me someto. Desgraciadamente no he encontrado a nadie que me pueda enseñar algo. Así que no tengo quien me enseñe. No, hermano Fausto, pero no es correcto, usted tiene que sujetarse. Yo no tengo que sujetarme a nadie, hermano, estás equivocado. A libertad fui llamado. Y claramente dice a Isaías 30 que a todo aquel que tenga una cobertura no de mí, de mi espíritu, es maldito de Dios. Yo no voy a ser maldito, no voy a tener cobertura de hombres, ni cobertura de nada más que de Dios y el espíritu. Y el Señor se va a encargar. Pero usted necesita cobertura, alguien que le apoye financieramente. Obvio, financieramente alguien me debería de apoyar, pero eso es Dios el que va a poner en sus corazones. No es algo que yo tengo que esclavizarme, porque cada persona que ha querido comprometerse con mi ministerio, los últimos, el año pasado, han querido manipular mi ministerio. Y digo mi ministerio porque aunque es de Dios, ungido por Dios, es mi labor, es mi trabajo. ¿Me entiendes? Es mi responsabilidad. Así que, ¿qué tiene de malo que te diga mi ministerio? No es mío, es de Dios, pero yo soy el administrador de lo que Dios me ha dado. Yo lo llevo, yo lo ejerzo. Es mi sacrificio, es mi dedicación, es mi tiempo, es mi esfuerzo. Los cristianos de hoy en día están locos por completo. Se meten en un montón de trivialidades y carnalidades y pequeñeces para destruir, desmenuzar. No quieren ver en el espíritu, se enfocan en las palabras. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. El espíritu es el que da la vida. Por tanto, cuando alguien te reprende, cuando alguien te exhorta o cuando alguien te predica, deja de fijarte en las pequeñeces. Fíjate en lo que el espíritu está diciendo, porque Él es el que da vida. Te voy a dar un ejemplo para que veas qué tan crítico está el sistema. Creo que te comenté que este fin de semana, el sábado pasado, estuvimos hasta la medianoche lidiando con una familia de 15 que estaban todos atados por demonios de adivinación, y salía de uno, entraba y salía y había múltiples manifestaciones. Y mi hermana, que está nueva, solo tiene como 4 meses de caminar en el poder del espíritu, no podía con tanto, no sabía cómo lidiar con ese tipo de manifestaciones, y yo tuve que enseñarle cómo se pelea la batalla en los cielos, cómo se desmantela la mentalidad de la colmena, que ningún cristiano quiere creer que existe. No es hasta que yo voy y lo demuestro, y los demonios se manifiestan y se enardecieron cuando me vieron yo peleando en el cielo. Entonces entendieron, hermano Fausto, es cierto, no sabía. No lo sabías. Claro, porque no caminas en fe. Y yo te lo explico y tú dices, no, ese es un mentiroso, ese es un charlatán. Muy bien, piérdete tú la bendición. Piérdetela. Por eso nunca vas a progresar. Porque no puedes pelear en el nivel de las potestades. No puedes elevar tu nivel de pelea al nivel de principados. Quieres mantener tu nivel te reprendo en el nombre de Jesús demonito, demonito, demonito. Y mira, hermano, hay más de lo que tú te imaginas. Son ejércitos, son legiones, pero hay alguien que los coordina. Así que si tú quieres matar al ejército, no pelees con los soldaditos, los peoncitos. Pelea con el principado, mata al general. Y entonces la batalla termina. Se dispersan como ovejas sin pastor. ¿Entiendes?
No me enseñes a mí a pelear. Eso, Jesús lo hace. Él adiestra mi mano para la batalla. Entonces, volviendo al tema, divago como siempre. Una hermana, una de las creyentes que está viviendo a Cristo, tenía un demonio porque había sido abusado sexualmente. Y el Señor me lo mostró y lo dije y lo saqué. Gracias a Dios al día siguiente. No, al mismo día, bueno, al día siguiente literalmente porque era medianoche en adelante. Como a las 2:30 de la mañana el esposo confiesa que sí, que es cierto. Que efectivamente, como yo lo había profetizado, ella había sido sexualmente abusada y yo ya sabía que había sido por su papá, por su padre. Pero no lo quise decir, ¿verdad? No lo quise decir en voz alta. Sin embargo, ella no quería cerrar la puerta, ya llevaba muchos años con ese demonio y se manifestaba frecuentemente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, domingo volvimos a orar por ella, ya el demonio debilitado, admitió que iba a salir. Mi hermana el lunes terminó de liberarla, ya ella renunció, perdonó, porque cuando no perdonas te agarras del demonio. Ella perdonó y soltó, fue libre. Así que mi hermana le pide al esposo, bueno, que nosotros vamos a iniciar un grupo aquí y quisiéramos invitarlos. ¿Y sabes qué dijo? El esposo, cristiano, ferviente, creyente, que va a la iglesia, que no estaba de acuerdo en nuestras vestimentas. Porque un siervo de Dios verdadero usa saco y corbata y zapatos finos. Claro. Tu servidor regaló todos sus zapatos finos y ahora anda con estos zapatos baratos, guaguas. Mis botas finas de cuero en las montañas las regalé al pastor que me traicionó. Mis botas de montaña finas se las regalé a Arno de Copán, me las quité y se las di. Otras botas que me dieron se las regalé a un muchacho que anda corriendo descalzo por las calles, al cual amo mucho. Me quedé con estos zapatos. No son zapatos, son guaguas, le dicen. Así que ni zapatos tengo. Entonces, estoy descalificado como siervo de Dios, porque ya no uso saco y corbata como antes y no tengo zapatos finos. No he sido aprobado por hombres. Y él decidió prohibirle a su mujer que se congregara con la hermana de él por causa de eso. ¿Qué te puedo decir, hermano? Así de carnales. ¿Y qué es ser carnal? Material. La carne es todo lo que es material. Todo lo que se puede ver, tocar, sentir, palpar. Un cristiano que se fija en lo carnal es un hombre réprobo en la fe. Así que desgraciadamente no podemos hacer nada al respecto. Ya eso se terminó. Se cerró la puerta. Vamos a poner en oración. No le importó de que todos los pastores y todos los grandes líderes que habían orado por esta mujer durante años no habían podido sacar al demonio. Venimos nosotros, lo hacemos en el amor de Cristo y en el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Y él dice que no somos siervos de Dios. Así que para mí es triste y así es, así va a ser. Esos son los que no van a llegar a ver a Jesús. No. El justo por su fe vivirá, no por su carnalidad. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La ropa tampoco, y Pablo te lo dice, que tu atavío sea por dentro, interno, no externo. Por eso dice que las mujeres no deben de andar con vestimentas ostentosas, ¿entiendes? Ni con aritos y con peinados. Que tu atavío sea interno, santo. Pero hoy en día, excepto que yo pienso que quizás este hermano ha de ver con muy buenos ojos a los testigos de Jehová y a los mormones, porque ellos sí se pulen. Los testigos de Jehová y los mormones sí andan bien trajeaditos, porque cuidan su vestimenta externa, como los fariseos modernos. Igual que los fariseos del tiempo de Jesús, sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de rapacidad, de envidia, homicidios, adulterios, carnalidad. Y por fuera se miran muy limpios. Huelen bien. A veces mi ropa huele mal. A veces no me importa.
Ya no puedo darme el lujo que me daba antes de comprarme perfumes y... ¿Qué es lo que el mundo está haciendo? ¿Quién los fascinó? Oh, Gálatas insensatos, dice Pablo. Juan 6, terminemos de leerlo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si tú rechazas las palabras, entonces ¿de qué te sirve? Estás muerto. Estás muerto. De nada sirvió. Estás muerto. Si las palabras que Jesús habló son espíritu y vida y tú las rechazas, estás muerto. No tienes la vida, no tienes el espíritu. Es así de sencillo para mí. No, pero la gente se complica. Oh, Gálatas insensatos, Gálatas 3. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Sí, empero en vano. Habiendo empezado en el Espíritu, la gente quiere terminar en la carne. Desechan el Espíritu. Desechan la verdad. Desechan la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad para ti? ¿Qué es la verdad? La verdad es una persona, hermano. Es Jesús, el verbo hecho carne. El verbo, la palabra. Tu palabra es la verdad, dice Jesús en Juan 16. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la verdad. Si tú desechas a Jesús, desechas la palabra. Si tú desechas la palabra, desechas a Jesús. Si tú desechas la verdad, el verbo, la palabra, desechas a Jesús, desechas la verdad, desechas la palabra. Son lo mismo. Jesús es el verbo es la palabra es la verdad es la vida es la luz. Jesús es todo eso, la plenitud. Jesús es el verbo, Jesús es la verdad, Jesús es la palabra. Así que donde dice que desechas la palabra, desechas a Jesús y desechas la verdad. Así que mira lo que dice 1 Samuel 15, que muchos en su ignorancia cristianos nunca leyeron. O lo leyeron así superficialmente. Versículo 23. Como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, hechicería, brujería. Igual que la brujería y la hechicería y la adivinación es la rebelión. La rebelión contra Dios, la rebelión contra la palabra, la rebelión contra la autoridad. Y dice después, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea que si tú piensas obstinadamente, como un necio obstinado, que tu opinión está por encima de la de otros, o por encima de la palabra, eres un idólatra. Idolatras a ti mismo. Idolatras tu propia opinión por encima de la palabra de Dios, del mandato de Dios, la sabiduría de Dios, la verdad de Dios. Eres un obstinado, eres un idólatra. Eres un rebelde, eres un hechicero. Y de eso abunda, hermano, en el cuerpo de Cristo, créemelo. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, o sea, el verbo, la palabra, la escritura, desechaste a Jesús. Él también te ha desechado a ti, para que ya no seas rey. Por si no te dabas cuenta, nosotros somos una nación de reyes y sacerdotes, profetizada desde Deuteronomio, avalada en Cristo, confirmada en Pablo y reconfirmada en Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, las piedras vivas, una nación santa, un sacerdocio real, un real de realeza, de corona, sacerdocio.
Y esa corona no es de adorno, es una corona de autoridad. No hay rey sin su reino. No hay reino sin súbditos. Por tanto, cada rey tiene sus súbditos. Pero tú desechaste la palabra, desechaste tu reino. Dios te desecha a ti para que no seas rey. Así que una alerta para ti, hermano, que estás embrutecido, estás engañado. Muchos cristianos se están escondiendo en su ignorancia. No lo hagas. Y que seas bendecido en el nombre de Jesús, hermano. Y gracias.